Bueno, como ustedes ven, las declaraciones de Hugo Moyano van tomando cada vez más temperatura. Hoy se va a realizar un encuentro, mira lo que son las cosas, ¿no? En esta CGT partida se van a realizar distintos encuentros hoy. El que va a surgir cerca del mediodía lo va a liderar Hugo Moyano, y por la tarde va a estar otra de las salas de la CGT reuniendo a los gremios que están contra el moyanismo hoy. Recibimos a Juan Manuel Morena, es periodista especializado en gremios, director de la agencia de noticias sindicales Mundo Gremial. Gracias por haber venido. Nuria, gracias por la invitación. ¿Cómo estás viendo esta situación, Juan? Lo sorprendente es cómo se fue acelerando en un mes. Digo, mucho, ¿no? Porque siempre sobrevuela esta tensión. Sí, esta tensión no con Moyano en estos términos. Hace un mes se inauguró una clínica muy importante del sindicato. Te diría que chequeado que con el conflicto de Triaca con su empleada, Moyano estuvo en diálogo con Macri para respaldar la propuesta de Santilli en una mesa de trabajo. Y de pronto estamos en un enfrentamiento épico que te diría que es uno de los enfrentamientos gremiales más importantes de los últimos 20 años, por lo menos. Incluso arrastra la división de la CGT, ¿no? La división de la CGT, la particularidad es que es previo a un congreso. Lo que se esperaba de cara a marzo era que iba a haber un congreso de la CGT, iban a ir a una votación y seguramente después de eso se iba a partir. La particularidad de esto es que ya está partida antes de cualquier congreso, digo, se partió definitivamente el triunvirato en términos formales. Lo que quedó hoy en Azopardo ya está en diálogo con otros sectores, pero no solamente se parte de la CGT, sino que ya se partieron todos los grupos, digamos, de poder por fuera de la CGT, el MASA, las 62 organizaciones que lideraba el Momo Venegas, hoy digamos, técnicamente, virtualmente está partida. Ahora, vos, Juan, digamos, hay una reconfiguración clara, ¿no? Vos hablás de un conflicto, digamos, más grave, más descarnado que de los que podamos recordar dentro de la CGT o entre la CGT y el gobierno. Ahora, estamos como acostumbrados a que la tensión con la CGT es permanente, siempre sobrevuela como que está eso de fondo, y que dentro de la CGT también, ni hablar de la experiencia anterior de cuando también hubo un triunvirato. Digo, no es algo que nos sorprenda. En este caso, tal vez lo que sorprende es que hasta hace muy poco se suponía una buena relación por conveniencia con el gobierno nacional. ¿Y vos crees que ahora esta situación se da porque el gobierno no puede hacer oídos sordos? Cuando le empezó a tocar al sindicalismo esto de la lupa de la justicia puesta, Moyano era el que venía y el gobierno no se puede hacer distraído. Puede ser. Tal vez tengo otra lectura que es la siguiente. Siempre hubo tensiones con la CGT, con alguna de CGT, nunca en términos de la libertad de las personas, digo, de que la justicia termine con dirigentes presos. Esto es un hecho nuevo, tal vez de los últimos meses, de este segundo periodo de Macri. Digamos, hay personas que están siendo detenidas, se están haciendo intervenciones sobre algunos sindicatos, bien realizadas o mal realizadas, pero son intervenciones claras sobre la actividad. Entonces, estos hechos son un escenario muy diferente. La diferencia entre Moyano y Cristina fue una diferencia netamente política. No pasaba la raya de lo político y alguna discusión gremial. No iba a temas judiciales. Esto es un elemento nuevo en un escenario que es muy complejo. Y para mí otro punto central a partir en este análisis del último mes es que me parece que no es una cuestión de un enfrentamiento del gobierno. Me parece que a Macri lo han empujado otros intereses. Digamos, ¿como por ejemplo? Son claros. Y digo, hay muchos sectores. Hay muchos sectores en contra de Moyano. Digo, ha cosechado a lo largo del tiempo un montón de enemigos, llamémoslo, sectores de poder, gremiales, empresariales, intereses. Entonces, esto es claro que Macri ha recibido el respaldo, el apoyo y la presión
Porque también La hay presión. la Me presión. quedo con esto, digo, vos ¿Vos dijiste decís empujado. que él quería seguir teniéndolo de aliado? ¿Macri hubiera querido seguir teniéndolo como aliado? Más allá de algunas tensiones, ellos siempre tuvieron un buen diálogo entre la organización y los intereses que tenía Moyano en su entorno y Macri. Digo, siempre había un puente y... Bueno, entonces la pregunta del millón es ¿qué se rompió? Y han tenido ejercicio en lugares, hasta te diría, exitosos. Porque el último, digamos, el proceso del SEAMSE entre un sector del moyanismo y el macrismo ha sido exitoso, como gestión, Sí. en algunos puntos de fútbol. ¿Qué se rompió? Para mí se rompió un statu quo de intereses, claro, por fuera de la actividad sindical. Lo que pasa es que los argumentos que vos ves de Macri, el gobierno tiene argumentos que hablan de cambios de paradigmas, hablan de terminar con las mafias y todo. Y cuando lo invocan a Moyano, coincide todo lo que están diciendo sí, con lo que se encuentra. Porque si vos encontrás que hay negocios cruzados de OCA con Independiente, con camioneros, hay pero en eso tiene que avanzar la justicia. El enfrentamiento político tiene evidentemente tiene otro tiro. Digamos, el enfrentamiento es netamente político y la justicia tendría que hacer su camino, digo. Bueno, pero tal vez Moyano está acostumbrado la justicia a que... necesita datos. Tal vez Moyano está se los da el acostumbrado Estado. a verse... Bueno, claro, porque las denuncias parten de la UIF, nada más Claro, y nada menos, para sobre todo lo que es el tema OCA. Pero lo que digo es tal vez Moyano está acostumbrado a verse bajo una protección que hoy... ¿Cómo hace el gobierno para hacerse el distraído, no solo frente a lo de OCA, sino a las denuncias que lo vinculan a lavado de dinero en Independiente? ¿Cómo? Es imposible. Sí, pareciera que es imposible en estos términos. Hay que ver también cómo Moyano dice que él todavía no tiene ninguna... Digo, no lo han notificado nada, cómo avanza la causa. Digo, estamos hablando sobre un escenario que... Bueno, pero Moyano hace responsable al gobierno. Hace responsable al gobierno porque eleva el enfrentamiento de cara al 22. Porque él no puede convocar hablando de la justicia, él tiene que convocar también hablando del gobierno y una cuestión de poder para poder generar además, Juan no tiene discurso Moyano contra la embestida judicial. Él no habla de las causas y repite frases del manual de Cristina Kirchner, por ejemplo, no tengo miedo de ir preso. Es una frase textual de Cristina. ¿Entendés? La dice ahora Moyano, que está también empujada por razones de corrupción y que también responde con un ideario político, como un luchador, igual que Cristina. Sí, y para eso te organizó la marcha del 22. La pregunta es qué va a pasar en la marcha del 22. Él tiene que construir también un relato con respecto a eso. No solamente el 22, sino con respecto a qué pasa después del 22. Digo, si esto se transforma en un enfrentamiento con un dirigente, tal vez el sindicato más poderoso hoy en la Argentina, lo que fue la UOM en otros tiempos, pero que podemos empezar a ver algunos conflictos particulares que afecten la vida diaria de los argentinos, la recolección de basura, los camiones de caudales, las rutas. Digo, hay que ver cómo se genera ese enfrentamiento, pero él tiene que construirlo. Y la construcción hoy no es clara. ¿Por qué? Y esto me parece que es una crítica. De cara al 22, ¿por qué marcha camioneros? Entonces, ves, y cómo se acopla el resto. Se acoplan por las paritarias libres, se acopla por el tema de la intervención al sindicato, se van acoplando por distintos títulos, pero la marcha en sí no tiene un mensaje claro. Y esto es lo que este es el gran desafío que tiene la CGT y Moyano. El verbo acoplar es muy oportuno, porque también está el problema del camión con doble acoplado. Claro. Que le quiere meter el gobierno y Moyano se resiste. El bitren. Sí. Mira, esta es la frase en la que Moyano también empieza a hablar de cómo puede llegar a mostrarse después del 22 políticamente, ¿no? Recuerde que con Cristina Moyano está distanciado, corregime si no, hace por lo menos 7 años desde que falleció Néstor. ¿No? De hecho, Cristina, en su círculo más íntimo, hasta hacía trascender que derivación de una discusión con Moyano por teléfono. Por el tema del PJ de la provincia de Buenos Aires, sí. Porque Cristina se lo vació. Sí. Y había un reclamo de Moyano, porque era la segunda reunión del PJ que presidía Moyano, digamos, le había hecho un vacío de poder enorme. Y bueno, ahí con la muerte de Néstor fue una fractura. Fue el hecatombe, ¿no? Fue una fractura
totalmente una decisión personal de Cristina, no fue política del sector, No. fue una decisión de Cristina con Moyano. Sí, y porque lo vinculó mucho a la muerte de Néstor Kirchner, ¿no? Aquel acto en Atlanta, recuerdan ustedes. Mirá la frase en relación a lo que puede llegar a marcar el futuro político de Moyano. Dice, si Cristina me llama y me dice, negro, ¿por qué no te venís a tomar un café? Voy. Eso, digamos, no es menor, más allá de esta cosa de, bueno, se puede llegar a recuperar la relación. ¿Moyano puede convertirse en un gran opositor del gobierno? Sí, digamos, los embajadores también ya tuvieron una reunión previa, que fueron Pablo y Máximo. Esto está chequeado, digo, ya es Vox Populi, hay una conversación de ellos previa y bueno, nada, está... ¿Vos decís que esto se va a dar? ¿El café con Moyano se va a dar? Para mí sí, se va a dar. ¿Para molestar a Macri? ¿De parte de Moyano? De Cristina, obvio. Y porque Moyano tiene que fortalecer esa marcha con un sector político. Exacto, está casándose con el kirchnerismo de cara al 22 es una movilización tal vez que veamos histórica, una de las imágenes más fuertes sobre el 9 de julio. O sea, vos decís que pero antes del 22. No con tantas banderas de las conducciones nacionales, sí con las conducciones seccionales. Esto es un cuadro del gremialismo que tenemos que ver, que una cosa es que no adhiera la UOM o que no adhiera la Federación de Comercio de Cavalieri, pero sí las seccionales que están en contra de las federaciones. Ojo con ese dato, porque también ese dato son votos de congresales en la CGT, de la futura CGT, que están partidas esas federaciones. El caso de Cavalieri es muy claro. O sea, en otras palabras, Moyano puede juntar mucha gente, incluso de la UOM, pese a que la UOM oficialmente no va a la marcha. Claro, la lectura son las seccionales de las regionales de la CGT, que es un trabajo que lleva mucho tiempo, que lo viene caminando Pablo Moyano. Ese es un enfrentamiento también que tenía con el Barba Gutiérrez, el ex intendente de Quilmes, de los metalúrgicos, porque era el secretario Interior y renunció. Y Pablo tomó el comando, y las seccionales en algún punto también son las que sufren el día a día, o los despidos, o los malos acuerdos, son los que los pagan los patos y tienen un espíritu un poco más combativo para ahora ese obrero que trabaja, decime una seccional, a ver. Sí, 3 de febrero. El 3 de febrero, ese obrero que dice, no, yo voy a ir a protestar. No discrimina, no le importa que esta sea una marcha organizada por Moyano porque está acorralado por la justicia, no le importa eso. No le importa. No, y las seccionales están mucho más, digamos, con una acción política mucho más clara que los sindicatos a nivel nacional. Y te diría que los vínculos de las seccionales, de los gremios de base, tienen mucho mayor vínculo con el kirchnerismo. Sí, Juan, actividad política. Te hago la última por mi parte. Sí. ¿Qué se juega el 22? ¿Qué se define el 22? En relación a la situación con el gobierno y en relación a la situación interna de la CGT. Lo de la CGT me parece que en términos políticos ya se quebró. No creo que cambie mucho el escenario. Está bien, pero se define quién la maneja. ¿Quién la maneja? Digo, ¿quién maneja la CGT? Se define el 22. Acá hay una conducción de hecho, ya que es Hugo Moyano. Digo, me parece que podemos poner un nombre, pero Hugo tomó el control de vuelta total de Azopardo. Sí. Para mí lo que se define es muy importante, porque si Macri le gana la pulseada a Moyano, le ganó la pulseada al sindicato más grande de la República Argentina. Digo, me parece que puede avanzar sobre un montón de medidas. Si la pulseada se la gana a Moyano en algún punto, le gana la calle y le gana la reivindicación de algunos temas, creo que vamos a un proceso político muy complejo para Macri. Bueno, y hay una tercera posibilidad, si coincidís. La tercera posición. La intermedia, claro, que no gane uno y no gane el otro, sino que sea un mix de situaciones complejas en las cuales no haya un claro ganador. O algún punto de encuentro. Dejemos alguna pregunta final. Pregunta final. Y ahí tenés un graph que recién. Sí. Pregunta final es ping-pong. ¿Cuándo se divide la CGT? En términos formales, marzo.
¿Quién van a seguir Schmidt y Acuña o pensás que va a haber una nueva cúpula? La condición que están poniendo un montón de sindicatos es que haya un solo secretario general. Última pregunta, ¿va a haber 2 CGTs? Los que quedan afuera, los dialoguistas, los gremios grandes, ¿arman otra CGT? Sí, va a haber una sola CGT por fuera. Una por fuera CGT y una contra CGT. ¿No? Sí, volvemos. ¿No? Una va a estar en Azopardo porque al otro modelo. No van a alargar. Y otra será Brasil en las sombras. O donde esté. Tomamos la palabra, después esto queda grabado, después lo pasamos a ver si se cumplieron tus pronósticos. Bueno, vamos a ver si estamos hablando tal vez a fin de año de che, ¿se acuerdan cuando hablábamos además del enfrentamiento con Sí, pero con en un mes Miren, creo que vamos a tener... Sí, esta Argentina es muy cambiante. Gracias, Juan Manuel. Gracias, Nuria, por la invitación. Gracias por haber venido.